Elecciones Ecuador 2025. El contexto en el cual se van a celebrar estas elecciones, que ha sido aquí señalado, es fundamentalmente el de la confrontación entre el crimen organizado y la democracia. Es el eje de confrontación de las Américas en el siglo XXI. Desde que la dictadura de Cuba se salva y se expande con el auxilio y el liderazgo de Hugo Chávez en 1999 y conforman lo que hoy día se llama socialismo del siglo XXI junto con Lula del Brasil, que empezó siendo Movimiento Bolivariano, Proyecto ALBA, y que es una organización de crimen organizado transnacional que detenta el poder por la vía dictatorial bajo el liderazgo de Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, y que tiene hoy día 4 gobiernos democráticos a su servicio que se llaman gobiernos paradictatoriales, en Colombia con Petro, en Brasil con Lula, en México con López Obrador, hoy día con Sheinbaum, y en Honduras con Xiomara Castro. Y en ese escenario, lo que estamos viendo en la elección del Ecuador es lo que vemos en todas las elecciones de las Américas, en todas las elecciones de Latinoamérica. El crimen organizado con candidatos que están destinados a desmoralizar, a dividir y a fraccionar el repudio que existe contra el sistema dictatorial que representa el socialismo del siglo XXI, y con un candidato para tratar de tomar el poder, ya sea para organizar un gobierno paradictatorial o para sostener una dictadura, que es un candidato del socialismo del siglo XXI. Y en la otra mano, un pueblo que tiene un repudio que supera el 70 o el 80% contra este fenómeno criminal del socialismo del siglo XXI, que se ve fraccionado y dividido por esa operación que es característica en todos los procesos electorales. El Ecuador, pero, tiene una característica individual única en la región en el siglo XXI. Es el único país que ha salido de una dictadura y que ha empezado un proceso de transición hacia la democracia. Y aquí hay un nombre que no se ha pronunciado, el presidente Lenín Moreno, que fue el candidato del correísmo que después volcó su opción para retornar a la democracia y que fue objeto inclusive de atentados y de un golpe de Estado el año 2019 que pudo contener para encaminar al Ecuador en el proceso de transición y de retorno a la democracia. Y sostengo que el Ecuador continúa, no ha terminado ese proceso de transición a la democracia, ha avanzado muchísimo en ese proceso, pero no ha terminado. Y no ha terminado porque mantiene una estructura jurídico-constitucional de un Estado plurinacional. El constitucionalismo del socialismo del siglo XXI, el pseudo-constitucionalismo del castrochavismo, está vigente en el Ecuador, como está vigente en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en los países donde han logrado alterar las constituciones republicanas para poner instituciones del socialismo del siglo XXI destinadas a hacer del gobernante un gobernante permanente y violador de los derechos humanos. El otro elemento que muestra que la transición no ha terminado es que el Ecuador está luchando por dejar de ser un narcoestado. Con los gobiernos democráticos de Lenín Moreno y posteriores, ha retornado la DEA, ha retornado la lucha contra el narcotráfico, pero no han cesado las mafias. El Ecuador sigue siendo utilizado por las mafias que operan desde Venezuela, desde Bolivia y que atraviesan Colombia, país paradictatorial, para utilizar su territorio, para utilizar el Ecuador, que en su momento, con Correa, expulsó a la DEA, expulsó al embajador americano, cesó los convenios relativos a las bases antinarcóticos de Manta para hacer del Ecuador un narcoestado. O sea, la lucha que libra el pueblo ecuatoriano no es solo por recuperar su constitucionalismo republicano, es por dejar de ser un narcoestado porque está en el filo de la navaja, y además por dejar de ser una base del crimen organizado transnacional. Y en todo esto, en la elección del próximo domingo, hay solamente 2 grupos que se confrontan. El de proseguir para intentar terminar la transición hacia la democracia y el de retornar
a un proceso que garantice la impunidad a los criminales que gobernaron en la dictadura de Rafael Correa durante más de 10 años. Y les voy a mostrar pruebas concretas. El asesinato de Fernando Villavicencio hasta ahora no esclarecido en cuanto a sus autores mediatos, en cuanto a los autores intelectuales, cuando todo señala al socialismo del siglo XXI, a las dictaduras de Cuba y Venezuela como autores de ese crimen. Chile ha avanzado muchísimo más en relación a lo que es el asesinato del militar, del teniente asesinado, y hoy día está señalando a Diosdado Cabello como el autor intelectual y prosiguiendo investigaciones por ese crimen. El Ecuador tiene la obligación para terminar su proceso de transición a la democracia de esclarecer ese crimen, porque si no, seguirá entre ambas aguas presionado por la impunidad de un sistema transnacional de crimen organizado que mata y que mató en el Ecuador al candidato que podía ganar la anterior elección. El otro elemento que prueba esto, ¿se acuerdan ustedes que hace apenas unas semanas el dictador Maduro, después de falsificar el resultado del 28 de julio en Venezuela, ofreció al presidente del Ecuador darle salvoconductos de los secuestrados que están en la Embajada de la Argentina en Venezuela, parte del equipo de María Corina Machado, a cambio de que libere a Jorge Glass? ¿O se han olvidado de esa propuesta de intercambio? El crimen organizado proponiéndole a la democracia ecuatoriana que suelte un criminal condenado respecto al que no han hecho solo ese esfuerzo. Ha tenido el Ecuador que hacer valer su soberanía en la Embajada de México, país paradictatorial con López Obrador y ahora con la señora Sheinbaum, para evitar que el condenado Glass se fugue, como ya sucedió en el gobierno del presidente Lasso, cuando de la Embajada Argentina una exministra de Correa simplemente se fue. Entonces, ¿qué es lo que está aquí en confrontación? Está en confrontación la necesidad de que el pueblo ecuatoriano, de que el Ecuador consolide el proceso de transición a la democracia en el cual se sigue debatiendo, o que retorne la impunidad y el crimen organizado con la intervención que vivió el Ecuador por más de 10 años desde Cuba y Venezuela bajo el sistema castrochavista de Rafael Correa. Y no es que representan, o no es que la candidata de Correa o de lo que llaman la revolución ciudadana es un reflejo, son los operadores, son los títeres de este sistema. Ya verán ustedes cuando el tema avance que de repente en el Ecuador se reproduce aquella situación que se dio en Colombia, donde hoy día hay denuncias muy graves, confesas además, de que la campaña de Petro ha sido financiada por el narcotráfico y ha sido financiada por la dictadura de Venezuela. Miren con lo que puede estar pasando hoy día en el Ecuador. Termino diciendo que hoy día lo que está pasando en el Ecuador es que se está pagando el precio de la crisis que el correísmo ha dejado. Se ha dicho aquí, y es cierto, que hay una gran crisis económica en el Ecuador, sí, pero no la fabricó la democracia, la fabricó la dictadura. Como fabricaron la crisis en Bolivia, la crisis en Venezuela, el hambre y la miseria en Cuba, la crisis a la que se dirige Nicaragua, la crisis de la Argentina con el kirchnerismo, todas las crisis, con populismo desarrollista y con altísima corrupción, y con estructura de narcoestados. Y en ese sentido, la recomendación es que para que haya buena política, para que retorne la política y la polarización sea la correcta, que se evite el fraccionamiento, para que el Ecuador recupere sus condiciones de democracia, que son Estado de Derecho pleno, separación e independencia de poderes públicos, elecciones libres y limpias que ya tiene, organización y libertad para los grupos y partidos políticos, hay que terminar el proceso de transición. Y para eso se necesita un mandato fuerte a quien representa la posibilidad de concluir un proceso de transición que empezó el presidente Lenín Moreno, que no fue bien con el presidente Lasso, y que después de la muerte cruzada, donde la democracia se salvó usando un instrumento que la dictadura había impuesto y había instalado en la Constitución ecuatoriana, tiene hoy día una nueva opción. El domingo es simplemente la definición si el Ecuador va a escoger por la opción de continuar la recuperación de la democracia y terminar el proceso de transición,
o si va a volver a las manos de la impunidad y el crimen organizado y el narcoestado.